Algo que me gusta al jugar Cities es poder gestionar un poco el tráfico. Y algo está pasando en esta ciudad, que es que en la zona europea tenemos una sección que necesita trabajarla un poco más. Así que vamos a ponernos manos a la obra con esta intersección que tenemos acá. Realmente son tres intersecciones que son de entrada hacia esta zona, que sería todo este sector, y voy a estar dándole un nuevo retoque a estas tres entradas con algo un poco más llamativo. Así que empecemos con lo que sería la demolición de toda esta sección, porque lo que tengo pensado es redistribuir un poco el tráfico en estas partes. Vean que teníamos lo que eran justamente semáforos para poder cruzar y entrar hacia la ciudad por esta sección. Entonces lo que se me ocurre es, vamos a colocar una rotonda, pero vamos a hacer un paso bajo nivel para que los autos que no vayan a entrar a la ciudad sigan derecho, pasando por el túnel en la parte de abajo, y los que necesiten entrar tengan su salida o entrada directamente a la ciudad sin tener que interferir con esos autos que van directo, capaz pueda ser a la zona americana o a la industria también que teníamos por ese lado. Ahora, esta idea es muy al estilo de uno de las intersecciones que yo hice en mi primera serie, la de Bahía del Carmen, en la cual teníamos una rotonda con un túnel permitiéndonos un poco de redistribuir lo que sería el tráfico de un lado a otro. Entonces, la idea es tener esta rotonda que va a ser de acceso a esta avenida principal que tiene todos estos jardines por el centro, y como habían visto al inicio del video, esto también va a afectar a dos entradas más a la ciudad, que son entradas alternas. Esas entradas me voy a estar manejando de otra manera. Es decir, voy a estar haciendo que la autopista se abra un poco más y tengamos retornos. No van a ser rotondas ni nada, sino que vamos a tener retornos en los cuales, si los autos que salen de la primera entrada quieren ir hacia la zona industrial, pueden agarrar el retorno y siguen hacia la zona industrial. Ahora, si los autos de repente quieren dar la vuelta e ir en sentido contrario, tendrían que llegar hasta la rotonda, entrar a la rotonda y luego salir de ella. Entonces va a ser igual de este lado como también de la tercera entrada, que también vamos a utilizar el mismo estilo. Acá sí me voy a guiar un poco utilizando los mods, utilizando principalmente el mod Movie para ajustarlo para que quede lo más centrado posible. Y algo que también estaba pensando era en las autopistas. Vieron que esta es una sola autopista central, dividirla, es decir, que sean de carriles separados. Acá hacemos entonces lo que serían las entradas y salidas para acá, para esta rotonda central, que a la rotonda le voy a colocar un adorno que ya verán después qué es lo que voy a colocar, porque no tenemos una rotonda de ese estilo y se me ocurrió utilizar un asset plopable para hacer la rotonda. Ya luego verán un poquito sobre ello. Entonces, lo que voy a estar haciendo es colocar la autopista pero separada. Acá sí voy a estar jugando un poco con lo que sería la matemática de carriles o la suma de carriles, porque como vamos a tener entradas y salidas desde la autopista, tengo que manejar muy bien si la autopista se convierte en 3 canales o en 4 canales. Eso vamos a ir viéndolo poco a poco. Acá sí vamos uniendo entonces lo que serían todas estas secciones para lo que sería complementar un poco la autopista. Como ven, la autopista no es que es completamente recta, tiene sus curvas, y esta autopista llega al puente que cruza el río para ir hacia la zona industrial y la ciudad americana. Ese puente vamos a cambiarlo también, porque como ahora voy a estar haciendo las carreteras así separadas, quiero que el puente también esté un poco separado. Aquí sí voy a utilizar un poco lo que serían las curvas para luego después ajustarlo que quede correctamente. Esta sería la sección que voy a estar justamente separando los canales
las carreteras, para que podamos hacer los retornos. Vamos mejor a expandir un poquito más esta zona para que quede lo relativamente separado, para que me dé facilidad para hacer lo que sería el retorno. Así que por acá hacemos esta sección un poco así, puede ser, para que tengamos el espacio suficiente para hacer ese retorno, que como les dije, si los autos salen de esta primera salida, de esta primera salida, ahí vamos a tener un retorno para que los autos puedan seguir hacia el puente. Si no, pueden seguir derecho hacia la zona que deseen. Igualmente acá, porque como vieron son 3 salidas y entradas que hay. Lo único diferente que donde está la rotonda es una más emblemática, porque es una principal, una avenida principal, porque tiene todos los jardines centrales, es un poco más bonita, así que por eso decidí darle ese toque de colocar el jardín con las rotondas, hacerla un poco más elaborada. Esta partecita, así haríamos toda esta sección que sería la entrada hacia este lado, y acomodaríamos porque después ahí tengo que hacer otro retorno. Creo que ahí vamos bien. Acá sí después va a tocar ir ajustando un poco para hacer la matemática de vías, porque por ejemplo acá aquí colocaríamos un retorno, y la idea es después, como ven que las vías son de doble canal, tiene 2 vías, sería convertirla de 3, porque 2 siguen derecho y uno cruza y hace el retorno. Entonces por allí se va ajustando. Así que bueno, vamos a seguir avanzando un poco más con esto.
Perfecto. Creo que entonces ya teniendo nuestro sistema vial listo, podemos comenzar a darle un poco los retoques. Porque como ven, bueno, estos árboles los voy a sacar porque pretendo hacer como un pequeño diseño en todas estas secciones. Y también vamos a ponernos a expandir un poco la parte urbana de esta sección. Algo también importante de ir ajustando todas estas secciones para que quede un poco más prolija. Lamentablemente no hay forma de acomodar un poco esa pendiente. Tendría que haberlo separado un poco más, pero no quería que quedaran tan separadas de la entrada. Entonces dije, bueno, ni modo, que lo dejaremos de esta forma. Pero por lo menos ir ajustando un poquito todas estas secciones. Lo que sí se me ocurrió es un poco lo que sería separar estas partes como para intentar de que la curva no sea tan prominente, sino que sea un poquito más suave. Así, estas partecitas por acá. Y creo que toda esta sección también podríamos irla como ajustando para que no quede tan pronunciada la curva. Esta si lo alejo así y esta la subo por este lado, por ahí queda un poco mejor. Ahora el puente. Como les dije, el puente lo quiero ahora que sea de dos autopistas separadas. Vamos a dejarlo separado también por 1 metro, siguiendo el tamaño de separación que tenemos en el otro. Y ahí tendríamos esta sección que va unido con la parte de la ciudad norteamericana y la industria. Y ahora aquí sí podríamos ajustar toda la parte de la autopista para que nos quede del mismo estilo. Ahí estaríamos. Por ahora sí vamos a comenzar a ver un poco más de tráfico, pero es porque como recién acabamos de actualizar toda esta sección y como ven acá creo que está un semáforo que se van colocando automáticamente cuando vamos activando todas estas carreteras. Entonces toca meterle un poco de mano a lo que se corresponde a qué carriles van hacia qué sentido, quitar los semáforos, quitar las paradas, los stop, que también eso afecta un poco y por eso se ha ido generando un poco de tráfico en toda esta sección. También quitar todos esos giros en U y quitar todos esos cruces que no corresponderían a lo que realmente estoy queriendo hacer. Eso sí, lo aplico en lo aplico en la rotonda que también se habían colocado y en la otra intersección. Vamos a quitar este que sería el stop y el semáforo. Ahí está. Ahora sí quedarían bien. Y lo otro que se me ocurrió es colocarle como una valla de protección a todas estas carreteras. Entonces vamos a irlas colocando poco a poco a todas estas secciones como para tener un poco más de protección y que se vea un poco más realista.
Tenemos estos espacios acá que, como les había comentado, quería como que quedara un poco más integrado. Voy a estar colocándolos a dedo. Entonces vamos a utilizar el mod Find It para ir colocando. No son muchos, sería este lado, serían 4 secciones, pero de las cuales estas voy a mantener el estilo francés y voy a ir colocando estos edificios que son más chicos, porque como ven tienen un ancho, una profundidad mejor dicho, de 2 cuadrículas. Entonces son las que estaría necesitando para poder ir ajustando toda esta sección. Y hacia los lados, capaz coloque algunos edificios emblemáticos o de servicios. Vamos a ir viendo qué es lo que quedaría mejor para eso. A veces cuando aprieto el mod se me va hacia otro lado, no sé por qué, pero bueno. Entonces vamos a ir complementando todas estas casitas por acá para ir rellenando toda esta sección.
Y ahora volvemos con la rotonda. Voy a estar utilizando esto, que es el coso meteorológico, me parece, no recuerdo muy bien. Pero este es plopable, así que lo puedo mover. Vamos a hundirlo todo hasta esta forma. Y aquí tenemos lo que sería la rotonda que se me ocurrió colocar acá. Bueno, te preguntarás, ¿se ve por dentro del túnel? Bueno, si nos ponemos de lejos no se ve, pero si ponemos un auto se va a ver cuando traspasa como la pared. Pero bueno, la idea era esta parte como superficial, que era lo que quería que tuviese esta sección. Más que todo porque me pareció interesante cómo es la forma y si lo ven, queda como bastante bien como para una rotonda. Acá sí me había faltado colocarle el murito, la valla a toda esta parte. Es muy importante colocársela porque vieron que está ese desnivel. Entonces hay que pensar en la seguridad de todos. Por acá y creo que por esta zona también. Podríamos tener ya todo esto con su muro. Vamos a colocar un poco de decoración como para ir dándole un toque más realista y colocando uno que otros arbolitos y toda esta sección. Así que lo que estaríamos en esta parte sería ya decorando todo lo que sería la sección de la rotonda y también voy a estar decorando las partes de los retornos que habíamos hecho anteriormente.
Y bueno chicos, cuéntenme qué tal les pareció esta nueva sección de la ciudad, la cual renovamos bastante bien y le dio un toque distinto a lo que teníamos anteriormente. Díganme en los comentarios qué tal les parece, no olviden suscribirse y regalarme un like que me ayuda mucho y nos estamos viendo en un próximo videito. Chao chao.